Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. El apóstol Pablo tuvo la gran misericordia y bendición de parte de Dios, que aunque no conoció al Señor Jesús en su ministerio terrenal, después del Señor resucitar, él tuvo la dicha de recibir el Evangelio por revelación. El mismo Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo y él mismo enseñaba que su Evangelio no había sido enseñado por hombres, sino por el Señor Jesús. Entonces Pablo escribe en la primera carta a los Corintios y él habla acerca de la cena del Señor, porque la cena del Señor es básicamente casi que el único ritual, ¿verdad?, aparte del bautismo, donde el Señor estableció para que se celebrara y se recordara por todos los tiempos antes de su regreso a la tierra. Y él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él está haciendo referencia a la última cena. Y él dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El verso 25 dice: asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesús derramó su sangre, hermanos, y fue su sangre preciosa lo que dio lugar al nuevo pacto. Sin embargo, antes de hablar del nuevo pacto, yo necesito compartir un poco acerca del pacto antiguo y entender algunos principios que nos van a servir mucho. Yo quiero decirte que Adán no fue engañado, Eva fue seducida y Adán voluntariamente le dio la espalda a Dios. El hombre murió por causa del pecado y quedó separado de Dios. Dios creó al hombre para tener comunión con él. En Génesis capítulo 3, versículo 8, la palabra habla como el Señor llegó para tener comunión con él al aire del día. Pero Adán, a causa del pecado y de la muerte espiritual que le vino por causa de comer del fruto prohibido, fue separado de Dios. A partir de ese momento, el hombre ya no tuvo comunión con Dios porque quedó separado de Dios. Entonces se inició el proceso glorioso y maravilloso de Dios de buscar a alguien para que fuera el medio para enviar a Jesús, su Hijo, para que el hombre nuevamente pudiera entrar en comunión y tener relación con Dios. Ustedes saben que ese hombre fue escogido por Dios y se llamó Abraham. Y él aceptó el desafío de Dios de irse de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, de tal manera que Dios le prometió que en su descendencia, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Se le prometió que a su descendencia se le daría la tierra de Canaán. Y es importante la vida de Abraham porque Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y ustedes saben que de Isaac vino Jacob y de Jacob vino las 10 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel que formaron el pueblo de Dios. Cuando Dios levanta a Abraham, le dice y le profetiza que su descendencia iba a ser esclava y por 400 años estaría cautiva en Egipto, pero que después saldrían con gran riqueza. Dios levanta, hermanos, a Moisés como libertador para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero se da algo bien interesante en la ley. La ley, hermanos, fue un pacto antiguo que, aunque no tuvo la bendición del nuevo pacto, este pacto antiguo tenía propósitos que el hombre hoy en día podemos disfrutar. Porque la ley, aunque era un pacto para el pueblo de Israel, para nosotros va a servirnos de referencia para entender muchas verdades divinas. Conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Este nuevo pacto
este antiguo pacto fue establecido por Dios para ilustrar muchas verdades que serían reveladas en el nuevo pacto. Este nuevo pacto tendría el propósito de instruir a su pueblo en verdades espirituales. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley establecía que sin remisión no se hace, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La ley fue establecida por Dios para mostrar la justicia y la santidad de Dios y para revelar un día la venida del Cordero de Dios que verdaderamente iba a quitar los pecados del mundo. El nuevo pacto fue un sistema establecido por Dios para mostrar su santidad, para mostrar lo santo y lo profano, para mostrar lo limpio y para mostrar lo inmundo. Y aunque este sistema no podía perfeccionar a aquellos que se acercan, sí revelaba ciertas verdades del nuevo pacto que habría de venir. Si ustedes leen en el versículo 10, dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Subrayen esa palabra interesante. La ley era la sombra de los bienes venideros. Hermanos, Dios en su misericordia, Dios en su infinita bondad, Él ha dejado ejemplos en lo natural para explicar verdades espirituales. Y la ley fue un sistema donde Dios reveló su justicia y santidad, pero también fue un sistema para revelarnos ahora a nosotros en la gracia verdades espirituales extremadamente maravillosas que ya vamos a considerar. Notan ustedes entonces que la ley fue la sombra de lo porvenir. Si ustedes a mediodía caminan, ¿verdad? Y ahora ustedes que están en verano y se paran, ustedes van a ver cómo el sol proyecta una sombra, ¿no es cierto? Dependiendo de la hora, así es la sombra que proyecta. Esa sombra no revela exactamente, hermanos, la imagen del que la proyecta, pero sí da una idea. Amén. Eso era la ley. La ley nos daba una idea más o menos de cómo era Dios, su justicia, su santidad. Pero venido Jesucristo, ya podemos encontrar verdaderamente la imagen misma de las cosas. Pero esta ley era bien interesante. Yo quisiera, mis amados hermanos, que no perdamos el objetivo de Dios, porque desde el principio Dios reveló que quería tener comunión con Dios. Génesis 3:8. Dios quiere tener comunión contigo. Desde que el hombre se separó, Dios está buscando tener comunión con el hombre. Pero ustedes saben que Dios es santo, santo, santo. Para que el hombre pudiera volver a tener comunión, un sacrificio debería de hacerse. Voy a contar muchas cosas que son a manera de historia para que vayamos teniendo un entendimiento y después vamos a considerar otros versos. Cuando el hombre pecó, hermanos, se dio cuenta que él había pecado, tuvo miedo, y no es cierto que se vieron desnudos. Ellos se vieron desnudos, ellos estaban desnudos, pero al perder la gloria de Dios cambió su percepción. El pecado cambió los conceptos del bien y del mal, y ellos se corrompieron, y ellos se avergonzaron, y ellos cosieron delantales de hojas de higuera. Hermanos, los esfuerzos del hombre para cubrir el pecado son inútiles. El Señor tuvo que matar a un animal, figura de cordero, para reflejar, para mostrar que un día el Cordero de Dios iba a morir por nosotros. Yo quiero decirte que cuando tú cometas pecado, no hay ninguna acción que Dios espere para satisfacerse, sino solamente en la sangre de Cristo. Muchas personas que se sienten mal quieren hacer cosas para Dios, para aliviar su conciencia culpable. Pero hermanos, lo único que nos puede limpiar es la sangre bendita del Cordero. Amén. Sin embargo, para que viniera el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo,
Dios iba a presentar un proceso de diferentes dispensaciones hasta que llegara el momento donde el camino al Hijo de Dios se iba a abrir. Hablemos un poco acerca de la ley. Uno de los beneficios que tenía la ley, hermanos, es que la ley iba a poseer un tabernáculo. Por favor, Éxodo, en el capítulo 29. Esto es bien importante, hermanos, porque a través del nuevo pacto Jesús entró en el lugar santísimo del cielo. Pero si nosotros no entendemos el tabernáculo, no vamos a tener una idea clara de lo que Él está hablando. Cuando ya Dios establece la ley, cuando ya Dios establece su pueblo, mis amados hermanos, Dios pidió la construcción de un tabernáculo. Y lo que voy a leer, o por lo menos parte de él, está en Éxodo capítulo 29. Y aquí habla, hermanos, del propósito del tabernáculo. El tabernáculo era un lugar donde Dios dijo que iba a habitar con su pueblo. Dios quería tener comunión con su pueblo, y el tabernáculo tenía el atrio, ¿verdad? En ese atrio estaba el altar del sacrificio, estaba la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban. Luego venía el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero de 7 brazos, el altar del incienso, luego un velo, y finalmente en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y ahí es donde llegaba y moraba la presencia de Dios. Entonces es muy interesante que Dios estableció una serie de sacrificios de derramamiento de sangre para mostrar que solo la sangre podía perdonar pecados. Y fíjense que en este tabernáculo el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, el día de Etanim, el día de la expiación. Y era tan riguroso porque si él entraba en pecado, hermanos, moría. Por eso le pusieron campanitas en el borde de su vestidura y le ponían un lazo, porque si cuando entraba él moría, ya las campanitas no se escuchaban, entonces tenían que sacarlo, hermanos, porque si alguien entraba moría, porque la santidad de Dios destruye y mata el pecado. Nadie puede soportar la santidad de Dios, hermanos, a menos que recibamos el perdón por nuestros pecados. Aleluya. Amén, amén. Entonces, una vez por año, hermanos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque Dios dijo que los pecados serían remitidos. Apréndete esa palabra, remitidos. La ley no podía perdonar pecados, pero todo ese derramamiento de sangre, todos esos sacrificios eran símbolo del sacrificio perfecto que había de venir. Amén. ¿Sabías tú que había un holocausto continuo? Mira qué cosas más interesantes. No tengo tiempo de desarrollar la parte de la ley porque nos vamos a enfocar en el nuevo pacto. Pero en la ley, hermanos, estaba el continuo sacrificio. Había un cordero que mataban a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Pero como la ley era la sombra de lo porvenir, ¿sabes tú qué sucedió a las 9 de la mañana? A la hora del primer sacrificio, Jesús fue crucificado. Ese sacrificio de las 9 de la mañana estaba anunciando por generación y generación: mi hijo será crucificado a las 9 de la mañana. ¿Y saben qué pasó a las 3 de la tarde? Jesucristo murió. Así que todo el continuo sacrificio hablaba de la crucifixión del Señor Jesús. ¿Saben ustedes que de las 7 fiestas que tenía el Señor en la ley, la primera era la Pascua? ¿Saben qué día se celebraba la Pascua? El 14 del mes de Nisan. ¿Y saben ustedes cuál fue el día en que Jesucristo murió? El 14 de Nisan. Ustedes pueden encontrar, hermanos, increíble simbología en el Antiguo Testamento. Si Dios lo permite, mi hija vendrá a enseñar tabernáculo de Moisés. Y ahí ella va a estar compartiendo muchas cosas. A mí me emociona esto porque imagínense, en el candelero
de 7 brazos. Hermano, ¿saben cuántos frutos tiene el candelero? 66. ¿Y saben cuántos libros de la Biblia tenemos? 66. ¿Saben que de una parte al candelero hay 39 libros que son el Antiguo Testamento? Y en otra parte hay 27. Es increíble, en el mismo candelero hay una división de 39 frutos y 27 que representan Antiguo y Nuevo. Hermano, es extraordinario cómo Dios ha dejado plasmado en el Antiguo Testamento las verdades del Nuevo Testamento. Claro, pero cuando a uno no le enseñan a leer, uno que va a entender, ¿verdad? Uno mira solo sangre derramada, uno solo mira, ¿y esto para qué sirve? Pues si uno no entiende. Claro, porque no le han explicado que eso tiene una simbología espiritual. Bueno, déjame hablar otro poquito, porque a mí esto realmente me emociona. ¿Sabías tú, ahí lo lees cuando puedas en Éxodo capítulo 12, que el cordero, para poder sacrificarlo, tenían que tomarlo el 10 de Nisan? Y por 4 días estaban observándolo, porque no tenía que tener pecado. Porque ese cordero representaría a Jesús. Amén. Y esos 4 días de observación, ¿sabes qué representan? Los 4 que observaron a Jesús y que no le encontraron pecado: Anás, Caifás, Herodes y Pilato. Aleluya. Entonces el Antiguo Testamento es rico, hermanos, en simbologías para entender a Cristo y para entender su propósito eterno. Así que en el nombre de Jesús, cuando mi hija les venga a compartir el tabernáculo de Moisés, van a entender muchos conceptos. ¿Qué significa la puerta? Yo solo les voy a dar una introducción, así rapidita. Hermanos, todos los muebles del tabernáculo... Ay, es que son tantas cosas lindas, ¿verdad? Amén, amén. Todo el tabernáculo es tan maravilloso. Y cada parte del tabernáculo es una revelación de Jesús. Solo había una puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo Jesús. Yo soy la puerta, y el que por mí entrar, este será salvo. Así entonces el tabernáculo de Moisés realmente era una revelación de Jesucristo. Aleluya. Por eso es importante entenderlo, porque, hermanos, hay ciertos conceptos que vamos a leer donde Jesús habla que es sacerdote, que Él entra con sangre. Entonces necesitamos entender un poco los conceptos del antiguo pacto para que entendamos el nuevo pacto, porque el nuevo pacto desplazó al pacto antiguo. ¿Se entiende? Sí, amén. Entonces, hermanos, era interesante que el tabernáculo tenía como objetivo, hermanos, que el hombre tuviera comunión con Dios. Por favor, dije Éxodo capítulo 29, y aquí mira lo que Dios quiere y quiere tener contigo. Éxodo capítulo 29, versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Este es el sacrificio que yo te hablaba. El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Este será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. ¿Te gustaría reunirte con Dios para hablar con Él? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere tener comunión contigo. Ya vamos a darnos cuenta, mis amados hermanos, que en el nuevo pacto Dios quiere que vivas en el Espíritu, que camines en obediencia, que tengas una relación con Él y que entiendas el sacrificio de Cristo Jesús. Porque el objetivo de Dios es tener comunión con su pueblo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios que nos ha llamado a comunión con su Hijo Jesucristo. Desde los tiempos antiguos, Dios quiere tener comunión con su pueblo. Y el tabernáculo fue hecho para eso. Mire entonces lo que dice el verso 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amado, vamos a conocer la palabra de Dios, que Dios quiere que seamos sus sacerdotes.
Dios quiere que le aprendamos a ministrar. Él no solo quiere que seamos creyentes salvos. La meta de Dios es que seamos reyes y sacerdotes y reinemos con Él. Ese era el plan desde el principio. Y dice la palabra: y habitaré entre los hijos de Israel, seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Dios quiere ser conocido. Entonces el antiguo pacto, hermanos, era figura y sombra del pacto que había de venir. Regresémonos a Hebreos, por favor, porque necesito mostrar algo acerca de el antiguo pacto. Hermano, yo te ruego en el nombre de Jesús que no trates de caminar en el antiguo pacto. Hoy en día hay iglesias cristianas que quieren celebrar las fiestas judías, y por el mesianismo se está infiltrando la enseñanza de guardar las fiestas, guardar el sábado, y básicamente seguir principios y leyes que estaban en la época de la ley. Yo quiero decirte que aquellos que están en la época de la ley no podrán vencer el pecado. Y quiero ser enfático en eso, porque tú no puedes estar casada con la ley y con la gracia. Eso se llama adulterio espiritual, y Pablo lo explica en la carta a los romanos. Algún día vamos a ver el curso a los romanos. Pero no se puede tener dos pactos. Eso es adulterio. Eso es como tener dos mujeres. La ley representa a una mujer representada por Agar, que es esclavitud, y Sara representa la gracia, el nuevo pacto. Y no se puede estar casado con los dos pactos. Entonces es importante que tú entiendas la gracia para que puedas vencer el pecado, para que puedas vencer las tentaciones y puedas cumplir los propósitos de Dios en tu vida. En el capítulo 10 a los Hebreos claramente dice, por favor mira, leámoslo nuevamente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escucha eso, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La sangre de los animales no podía hacer perfecto a nadie, porque solo era el símbolo de la sangre de Cristo. Entonces, cuando alguien quiere obedecer la ley y quiere obedecer la ley, hermanos, no lo va a lograr, porque la ley no ofrece la habilidad, no te da el poder para obedecer. Entonces, cuando una persona, mi amado hermano, quiere caminar bajo el pacto de la ley y obedecer la ley sin estar bajo el nuevo pacto, no va a poder vencer el pecado y no va a poder vencer a Satanás, porque la ley en sí misma no puede darte el poder para obedecer. Por eso la gente necesita entender las verdades del nuevo pacto, porque los mandamientos y las leyes de Dios solo se pueden obedecer por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Sí, amén. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener entendimiento, porque hay personas hoy en día, hermanos, que están sumergiéndose también en legalismos y en religiosidades, tratando de guardar mandamientos que Dios no mandó. Entonces, cuando alguien quiere guardar mandamientos que Dios no mandó, se vuelve religioso y se va a volver pecador, porque no va a poder guardar los mandamientos que Dios no ha mandado. Dios solo dará habilidad para guardar su palabra. Aleluya. Entonces el hombre necesita entender las verdades del nuevo pacto. Déjame explicarte. Si tú llegas a un restaurante y dice no fumar, ese rótulo de no fumar le puede ayudar a aquel que fuma a dejar de fumar. No. De hecho, cuando dice no fumar, le dan más ganas de fumar. Solo revela el pecado. Eso hace la ley. La ley revela el pecado. No tiene el poder, hermanos, para que la persona pueda obedecer. El poder para obedecer está en la gracia, y por eso necesitamos entender el nuevo pacto. Aleluya. Entonces, mandamientos sin el poder de Dios no van a poder guardarse. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nuestros hijos se encuentren con Dios. Por eso es que no pueden dejar drogas. Por eso es que la gente, hermanos, no puede dejar. Son tan enojados, son tan envidiosos, celosos, pleitistas. ¿Y por qué no pueden dejar ese problema en su carácter?
Porque no han conocido el poder de la gracia. Y el poder de la gracia no se conoce al recibir a Jesús. Sí, yo recibo. Cuando tú crees en Jesús, lo que recibes es perdón de pecados. Sí, amén. Pero de ahí necesitas seguir creciendo. La Biblia dice que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesús. Tú necesitas una relación profunda con el Señor, una relación íntima para poder dejar el pecado. Porque solo Dios tiene el poder de transformar un gusano en mariposa. Aleluya. Pero tú necesitas entender cómo se hace ese proceso. ¿Cómo es que dejo el pecado? ¿Cómo es que venzo a Satanás? ¿Cómo es que no me dejo guiar por este mundo? Y todo eso está el poder en la gracia. Aleluya. Ahora bien, entonces quiero recordarte algo. En esta ley, que era otro sistema, era otra dispensación, tenía leyes diferentes. Por ejemplo, solamente, hermanos, la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Dios quería que todos fueran sacerdotes, pero por causa del becerro de oro, solo los levitas se consagraron para ser el pueblo de sacerdotes. Entonces en la ley, los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes venían de la línea de Leví, hijos de Aarón. Solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Y solo los descendientes de Aarón, los levitas, podían trabajar en el tabernáculo. Unos hermanos trabajaban afuera, otros trabajaban adentro, y cada quien, según su familia, así era la función que desempeñaban. Y todas esas cosas en lo natural tienen una verdad espiritual. Cuando tenga tiempo, estudia por favor todo eso y pídele a Dios cuál es la verdad espiritual que representa. Aleluya, porque eso te dará entendimiento. Con esa pequeña imagen del Antiguo Testamento, ahora vamos a leer, hermanos hebreos, porque si no, no hubiéramos entendido. Ahora mira lo que dice Hebreos, ya hablando, hermano, y introduciéndonos al nuevo pacto. Por favor, Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Debido a este verso, es la portada, hermanos, del libro del reverendo Duncan, la cual tenemos segura y firme ancla del alma. Esa es la gran salvación de Jesús. La firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, aquí ya se empieza a revelar verdades extraordinarias del nuevo pacto, porque te está diciendo, Jesús entró por nosotros al lugar santísimo como precursor. Ay, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que Jesús entró al lugar santísimo como precursor? Mis amados hermanos, eso significa que el precursor es alguien que llega primero para que después otros puedan llegar donde Él llegó. El precursor señala el camino a dónde llegar. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Por el nuevo pacto, mi amado hermano, Jesús entró en el lugar santísimo. Dios quiere que tú y yo entremos en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, y no nos quedemos en el atrio. Aleluya. Dios quiere que crucemos el velo y que pasemos al lugar santísimo, que alcancemos y podamos llegar a ser morada de su presencia. Hermano, una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar en el lugar santísimo para morar con Él. ¿Vas viendo? Entonces aquí el apóstol está diciendo que Jesús fue el precursor y que Él entró. ¿A dónde? Él entró al lugar santísimo. Aleluya. Y dice algo más. Dice, hermanos, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué tiene que